Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar las enseñanzas de la Biblia con el tema titulado ¿Por qué Satanás quería abolir el día de reposo? Todas las leyes de Dios tienen por objetivo enseñarnos a temer a Dios Padre y a Dios Madre. Esta es la razón por la que Satanás no quiere que guardemos los mandamientos, a través de los cuales llegamos a temer a Dios. Según las palabras de Dios en Daniel capítulo 7, Satanás es el que se opone contra el Altísimo. Además, cuando echamos un vistazo a los registros de Apocalipsis, Él es el que oprime al pueblo de Dios. Uno de los planes que puso en marcha fue la abolición del día de reposo. ¿Por qué Satanás quería abolir el día de reposo? Hermanos, el día de reposo es un día para conmemorar el poder del Creador. Toda la humanidad debe adorar a Dios para conmemorar su poder. Al hacerlo, podemos aprender sobre Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Sin embargo, Satanás no quiere que esto ocurra en absoluto. Entonces, ¿qué hizo? Sustituyó el día de reposo por el domingo, que es el día establecido para adorar al Dios Sol, para que la gente no pudiera guardar el día de reposo. Así es como Satanás ha estado engañando a toda la humanidad para que adore al Dios Sol en lugar de adorar a Dios. Como el día de la salvación se acerca rápidamente, el Padre y la Madre Celestiales no pueden limitarse a ver cómo toda la humanidad sigue adorando al Dios Sol. Por esta razón, Dios profetizó en Mateo capítulo 24 que Él vendría cuando las ramas de la higuera se pusieran tiernas y brotaran las hojas. Como pueblo verdadero de Dios, cada vez que llega el sábado, no debemos pensar superficialmente que es el día de reposo. En cambio, deberíamos pensar, hoy es el día de adorar a Dios Padre y a Dios Madre, los creadores. Siempre que nos presentemos ante Dios para adorarlo en el día de reposo, debemos tener la siguiente determinación. Nunca adoraré a otros dioses, solo adoraré al Dios verdadero, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. David es uno de los personajes bíblicos que realmente tenía una comprensión correcta de por qué Dios dio a la humanidad sus mandamientos. Por eso la Biblia registró que David consideraba los mandamientos de Dios como algo más precioso y valioso que el oro puro. No debemos limitarnos a pensar simplemente, el día de reposo es el sábado, el séptimo día de la semana, y Dios prometió bendecirnos en este día. Si el día de reposo fuera simplemente un día común de poca importancia, ¿se habría esforzado tanto Satanás en engañar a toda la humanidad durante miles de años? ¿Por qué se esforzó tanto en deshacerse de todos los mandamientos de Dios, incluidos el día de reposo y la Pascua? La respuesta se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Dios dijo de David, es un varón conforme a mi corazón. Si consolidáramos la fe en nuestro interior como la de David, ¿no nos diría Dios que nosotros también somos personas conforme a su corazón? ¿Cuánto valoraba David los mandamientos de Dios? Dijo que los consideraba más grandes que el oro puro, que es un tesoro que la gente de este mundo considera como el más valioso. Algunos se preguntarán, ¿por qué guardamos el día de reposo y la Pascua? ¿Por qué participamos en el diezmo y nos esforzamos por predicar el Evangelio? ¿Y por qué consideramos tan preciosos los decretos, estatutos y leyes de Dios? ¿Es porque somos legalistas? No, no es por eso. Más bien, es un reflejo de cuánto tememos y amamos a Dios. Echemos un vistazo al libro de Salmos, capítulo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, el santo pueblo de Dios, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pueblo de Dios es aquel que ha hecho un pacto con Él, a través de los mandamientos y las leyes de Dios. Dios dijo, juntadme a toda esa gente. Hermanos, ¿por qué creen que Satanás quería abolir el día de reposo? En el cielo, Satanás fue el cabecilla que engañó a toda la humanidad, alejándola de Dios y llevándola al pecado. En última instancia, esto fue lo que provocó que fuéramos expulsados del cielo y arrojados a esta tierra. Dios volvió a abrir el camino para que podamos ser salvos a través de sus leyes y decretos. Mediante estas leyes y mandamientos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Si el pueblo de Dios sigue la voluntad de Dios, guardando y obedeciendo sus mandamientos, podrá llegar al pleno arrepentimiento y, finalmente, podrá acercarse de nuevo a Dios. Satanás era muy consciente de este hecho. Por lo tanto, para bloquear el camino al pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Ha intentado continuamente cambiar las leyes que fueron establecidas por Dios para evitar que toda la humanidad obedeciera las leyes de Dios. Por eso el día de reposo desapareció y fue sustituido por el culto dominical. La Pascua también desapareció y fue sustituida por la Navidad. Más tarde, surgieron incluso nuevas y extrañas fiestas, como la de celebrar el Día de la Resurrección con huevos de colores y conejos, en lugar de celebrarlo comiendo el pan de la resurrección. Dios dijo, juntadme mis santos, mi pueblo, que hicieron un pacto conmigo por medio de sacrificios, por medio de mis decretos, estatutos y leyes. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios prometió dar a su pueblo a través del día de reposo? Dios nos dio la promesa de que el día de reposo sería una señal en la que Dios proclama, vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Esta es la razón por la que Satanás tiene tanto desprecio por el día de reposo. Realmente odia que las personas guarden el día de reposo. Su odio proviene del hecho de que cada vez que el pueblo de Dios santifica el día de reposo, se da cuenta de que los que crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos son Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre. Por eso oscurece la verdad del día de reposo, insistiendo falsamente en que el día de reposo es solo para los judíos. Finalmente, estableció el culto dominical, como el venerable día del dios Sol, que ni siquiera aparece en la Biblia, y condujo a la gente a un festival semanal en el que se ofrecía culto al dios Sol. Esta es solo una de las razones por las que Satanás abolió el día de reposo. Sin embargo, tenía una razón más para hacerlo. Según Génesis capítulo 3, Satanás será el enemigo de Dios Madre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El día de reposo es un día sagrado, a través del cual entramos en la gloria de Dios Padre y Dios Madre, que son los creadores. Ese día recordamos a Dios Padre y a Dios Madre, y los adoramos. Por eso, no hay manera posible de que Satanás pueda tener este día en alta estima. Satanás aleja a las personas del Padre y la Madre celestiales, para que sigan el camino del engaño que él ha hecho. Sin embargo, su plan se frustró cuando la gente que solía guardar el culto dominical y los mandamientos de los hombres comenzó a volver a guardar el día de reposo y los mandamientos de Dios. Así es como su verdadera identidad se revela poco a poco. ¿Quién reveló su identidad? Cristo mismo vino y lo hizo. Si Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, no hubiera venido a esta tierra por segunda vez y nos hubiera abierto el camino, todavía estaríamos viviendo en este mundo
dándole la espalda a Dios y adorando al Dios Sol, mientras pensamos erróneamente que estamos adorando a Dios. Por eso, ¿qué dijo Dios cuando nos dio la fiesta de la Pascua? Dijo, vuelve a mí. Cuando consideramos el asunto del diezmo, dado en el orden de Melquisedec, así como el asunto de las ofrendas, está profetizado en el libro de Malaquías que cuando se le preguntó a Dios, ¿en qué te hemos de volvernos?, dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué nos dio Dios estos mandamientos? ¿No eran estos mandamientos una parte del plan de Dios para que todos nosotros volviéramos a Él y recibiéramos la salvación? Por eso en Salmo 50 está escrito, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ya que el tema de hoy es ¿por qué Satanás quería abolir el día de reposo? Vamos a centrar nuestra atención en el estudio del día de reposo. Abramos Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Aquí, cada vez que se refiere a Dios, es a Dios Elohim. Está escrito en este versículo que Dios Elohim bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es el día para conmemorar el poder de los creadores. El día de reposo que celebramos hoy es el día para reconocer que toda la humanidad y todo lo demás fueron creados por Dios Padre y Dios Madre. Es en el día de reposo cuando adoramos a Dios Elohim, que creó todas las cosas. Por lo tanto, ¿creen que a Satanás, que se opone al Dios Altísimo, le gusta el día de reposo? Es imposible que le guste. Por eso sigue sembrando la cizaña. Los mandamientos de Dios son las señales que nos llevan a Dios. Sin embargo, Satanás sigue dando la vuelta a las señales, borra donde guía a la gente a guardar el día de reposo y escribe el culto dominical en su lugar. Borra donde guía a la gente a celebrar la Pascua y escribe Navidad en su lugar. Distorsiona continuamente las señales. Lo hace porque es el enemigo profetizado de Dios Madre. Dios profetizó que el ataque de la descendencia de la mujer sería mortal para Satanás. Sin embargo, él solo podrá causarles un daño menor. Dado que está profetizado que estamos destinados a ser victoriosos, debemos creer firmemente que Dios nos lleva siempre a la victoria final. También debemos considerar el día de reposo que estamos guardando ahora más precioso que el oro puro. El día de reposo no cambia aunque tengamos que guardar el culto en línea en casa debido a la pandemia de coronavirus. El séptimo día es siempre el séptimo día, estemos o no en una pandemia. En ese día, Dios da bendición y nos santifica. Toda la humanidad estaba destinada a morir a causa de los pecados. Sin embargo, al guardar el día de reposo, nos acercamos a la santidad de Dios. Aunque esto nos ocurre, no somos plenamente conscientes de ello. Dios sigue transformándonos cada día de reposo y sigue guiando nuestra fe hacia el Padre y la Madre. Por lo tanto, ¿qué nos mandó a hacer Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios, que prevé el fin desde el principio, nos concedió estas palabras de promesa para conducirnos a la salvación. Leamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De quién son estas palabras? Estas son las palabras de Dios. Dios dijo, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, y las ovejas de Satanás escuchan la voz de Satanás. Cada individuo escucha a su respectivo maestro. Los dueños de nuestras almas son Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, que crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos.
Aquellos que participan en guardar el día de reposo, que es dirigido por Dios Elohim, ciertamente serán bendecidos. Adoran a Dios Padre y a Dios Madre, y temen a Dios Padre y a Dios Madre. Además, glorifican a Dios Padre y a Dios Madre. Dios Elohim, el Creador, dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por lo tanto, aquellos que guardan el día de reposo de todo corazón nunca pueden negar a los creadores, Dios Padre y Dios Madre. Es porque si los negaran, tendrían que negar todo lo relacionado con Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, quienes crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Veamos cómo Salomón vio a Dios crear todas las cosas en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está escrito que Dios ya dio a luz a Salomón, antes de comenzar la obra de crear los cielos y la tierra. Versículo 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Aquí, donde dice yo, se refiere a Salomón. Versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ¿dónde estaba? Estaba observando el momento en que Dios creaba todas las cosas. Salomón estaba allí. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo. En el texto original hebreo, las palabras ordenándolo todo están escritas Amun, que significa niño siendo enseñado. Y era su delicia de día en día, teniendo Solad delante de él en todo tiempo, mi regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Está escrito que Salomón estaba al lado de Dios, como un niño siendo enseñado, cuando creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es el Dios que Salomón vio creando todas las cosas? Veamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí, Dios está creando los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, empezando por el primer día, pasando por el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y todo el proceso hasta el sexto día. Una miríada de seres espirituales celestiales también son testigos del asombroso poder de creación de Dios. Oyeron la voz de Dios que proclamó: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Igual que la imagen de Dios que se denomina nosotros, se crearon tanto hombre como mujer. Podemos entenderlo con el ejemplo de una fotocopiadora. Digamos que nunca hemos visto el original de un documento copiado. Sin embargo, cuando observamos las imágenes que se imprimen en el papel de copia, ¿no podemos saber claramente cómo es el documento original? Podemos entenderlo de inmediato. Aunque en este versículo Dios no utilizó explícitamente el término copia, sino que utilizó la expresión a nuestra imagen, que es como decir una copia de en términos modernos. ¿No significa que Dios hizo a la humanidad como una réplica de su propio ser? De acuerdo con la imagen de Dios, un hombre y una mujer fueron creados. Por lo tanto, podemos entender claramente que las imágenes originales de Dios deben ser una masculina y otra femenina. La humanidad llama a Dios de imagen masculina como Padre
Entonces, ¿cómo deberíamos llamar a Dios de imagen femenina? Deberíamos llamarla Dios Madre. La creación en el primer día, la creación en el segundo día, la creación en el tercer día, la creación en el cuarto día, la creación en el quinto día y también la creación en el sexto día, fueron todas hechas por Dios Padre y Dios Madre, que son Dios Elohim, los creadores. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios, que creó los cielos y la tierra en el principio, se expresa definitivamente como Elohim, como su firma. Dios dejó claro que no lo hizo solo. Por eso enfatizó la palabra nuestra una y otra vez al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿no es bastante sencillo comprender el hecho de que Dios Padre y Dios Madre existen? Dios Padre declaró, pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso, lo que más miedo causa a Satanás es la aparición de Dios Madre. Satanás sabe mejor que nadie que la humanidad volverá a Dios Madre una vez que ella aparezca. Por eso sigue obstaculizando, para que la gente no la reconozca, para que no tengan la mentalidad de adorar a Dios Padre y a Dios Madre, sino al Dios Sol. Puso un obstáculo que es el culto dominical. También podemos encontrar pruebas claras sobre este asunto a través de la historia del cristianismo. Es importante que primero entendamos el mundo espiritual que se formó a través de las palabras de Dios. Hermanos, por eso el camino al cielo no es un camino amplio que mucha gente pueda ver y entender, sino uno estrecho. Quien nos ha guiado para encontrar este camino estrecho es nuestro Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Solo el hecho de que estemos aquí demuestra que somos aquellos por los que Dios se preocupa. Es Dios quien nos ha permitido venir a este lugar. Podrían pensar que han venido aquí porque un vecino suyo les dijo, vamos a estudiar la Biblia. Sin embargo, no es así como han llegado aquí. Ser llamado por Dios es más difícil que el que un camello pase por el ojo de una aguja. Por ello, no debemos tomar este camino que se nos ha dado con desprecio. ¿No deberíamos recorrer este valioso camino hasta entrar en el reino de los cielos? Para los miembros de la familia de Sión, Dios sigue abriéndonos los ojos el día de reposo, que es el día conmemorativo del poder de los creadores. Además, nos hace pensar, Elohim significa dioses. ¿Por qué un hombre y una mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Si llamamos Padre a Dios de imagen masculina, ¿cómo debemos llamar a Dios de imagen femenina? De este modo, Dios nos abre el camino para que rompamos nuestros conceptos fijos y que podamos entrar en el mundo de Dios. Satanás crea ideas fijas y bloquea la posibilidad de que la gente vea claramente la verdad de la Biblia. Por eso Dios dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El día de reposo que guardamos ahora es importante, no solo porque es el séptimo día. Cuando miramos cuidadosamente el significado del día de reposo, podemos encontrar la guerra entre Satanás y nuestra madre espiritual, que es la creadora, y una batalla entre la descendencia de Satanás y el resto de la descendencia de la mujer. Por eso, el resto de la descendencia de la mujer guarda estrictamente los mandamientos de Dios hasta el final. Es porque el camino para volver a Dios se les abre cuando guardan los mandamientos de Dios. Veamos las palabras de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico.
El mandamiento que nos permite conocer a Dios es el día de reposo. Entonces, ¿creen que Satanás quiere que conozcamos correctamente a Dios? No. Por eso cambió el día de reposo por el culto dominical. Podríamos pensar simplemente, como es correcto que el día de reposo es el séptimo día, supongo que puedo ser más bendecido si lo guardo. Sin embargo, la verdad es que se trata de un acontecimiento sorprendente en el mundo espiritual. Debemos preguntarnos, ¿me dejaré controlar por Satanás o me dejaré guiar por Dios? Siempre estamos en esa encrucijada. Para hacernos pensar que los mandamientos de Dios no son tan importantes, Satanás crea todo tipo de teorías y guía a la gente para que se sienta atraída por estas cosas más que por la palabra de la Biblia. Hermanos, ¿David no era un hombre sabio? ¿Y cuánta sabiduría tenía el rey Salomón? Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque este es el único deber del hombre. Esta fue la conclusión de toda la sabiduría que dejó el sabio rey Salomón. Dios nos ordena guardar el día de reposo, pero es Satanás quien trata de impedir que la gente lo guarde. Él intenta eliminar el día de reposo de nuestra memoria y nos hace pensar que está bien guardar el culto en cualquier día. Dios dijo que el día de reposo es una señal entre Dios y nosotros. También nos enseñó que podemos llegar a conocerlo a través de este día. Es un día en el que podemos aprender acerca de Dios, pero Satanás hace todo lo posible por obstaculizar esta labor. Da razonamientos sofisticados para impedirlo, pero nosotros no debemos aceptar esas teorías. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí, Dios nos dijo que predicáramos su palabra. Sin embargo, todo el mundo está predicando las palabras de Satanás. Debemos predicar las palabras de Dios que dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el mundo está predicando las palabras de Satanás que dijo, está bien comer de él. Aquí donde dice que prediques la palabra, significa que se nos ordena predicar la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar la costumbre del culto dominical y de la Navidad en la palabra de Dios? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Por eso perdemos el discernimiento si seguimos relacionándonos con este tipo de personas y hablando con ellas. Pensamientos como, ¿qué importancia tiene el día de reposo, sea sábado o domingo?, siguen entrando en nuestra mente. Pasemos a 1 de Timoteo capítulo 6. En capítulo 6, versículo 3, está escrito, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Las palabras de Cristo, es decir, las de Dios, son las sanas palabras de la Biblia. Sin embargo, las palabras de Satanás no son instrucciones sanas, son todas falsas. Por eso debemos estar de acuerdo con las palabras de Dios. Para ello, nuestros pensamientos deben estar apegados a las palabras de Dios. Leamos de nuevo el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo será su estado? Está envanecido, nada sabe, nada de la palabra de Dios, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres. ¿Qué tipo de hombre llega a ser? Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Debemos estar de acuerdo con las palabras de Dios y debemos predicarla. El resto de la descendencia de la mujer, la descendencia de Dios, debe esforzarse por cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, naturalmente, ¿qué sucede? Van a surgir disputas y conflictos. La batalla espiritual va a ocurrir. Satanás lleva al mundo entero por el camino del engaño, pero Dios nos lleva por el camino de la salvación, por el que podemos vivir. ¿Por qué quiso Satanás abolir el día de reposo que Dios nos dio? El profeta Daniel dijo, pensarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué ellos que se oponen a Dios intentan cambiar los tiempos y las leyes? Han intentado abolir el día de reposo porque su objetivo es asestar un golpe mortal a Dios y al pueblo de Dios. Dios nos dijo, el día de reposo será una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Debemos guardar el día de reposo. El día de reposo es un día en el que damos gloria y adoramos al Padre y a la Madre Celestiales por su poder de crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios dijo que llevaría a todos sus hijos al granero celestial. Cuando lo haga, ¿con qué distinguirá Dios a los que irán al granero celestial de los que irán al fuego eterno del infierno? Tenemos una señal absoluta. ¿No es por eso que Dios dijo que pondría la Pascua como su señal en nuestras frentes? Dios hace una separación definitiva entre los que permanecen en los mandamientos de Dios y los que no. ¿Por qué Satanás se esfuerza por impedir que guardemos el día de reposo? Es porque hay enemistad entre Satanás y la Madre, Jerusalén Celestial, así como Dios dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer. Por lo tanto, Satanás trata de llevar a la humanidad hacia el camino opuesto al que la Madre está tratando de llevarlos. Según Apocalipsis capítulo 12, ¿dónde está el dragón para hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer? Se encuentra sobre la arena del mar. La única organización que puede luchar contra Satanás en esta tierra es el resto de la descendencia de la mujer. Aunque parezca que hay muchas denominaciones diferentes, en realidad, todas son la misma. Sean cuales sean las dificultades que tengamos que afrontar, debemos cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? No podemos intercambiar el día de reposo por ninguna otra cosa en el mundo. Seamos el resto de la descendencia de la mujer que adora a Dios Elohim, el Creador, a Dios Padre y a Dios Madre, y démosles gloria. Con la esperanza de que sigamos el camino del Padre y de la Madre hasta que alcancemos el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.